Bueno, buenas tardes. En los tres primeros videos que han visto, recordamos todo el proceso de la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción, tema que se abordó en costos 1. Ahora estamos viendo el tema de costos estándar. Este tema de costos estándar va muy ligado al desarrollo de los costos por órdenes de producción, porque una vez yo determino el costo de producción en un periodo, yo puedo determinar qué pasó o qué situación se presentó del costo real frente a los costos estándar. Recuerden que los costos estándar lo que buscan es determinar de manera anticipada cuál va a ser el costo de mi producción o cuál debería ser el costo de mi producción, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de aplicación de costos estándar o de análisis de los costos estándar, es verificar qué pasó con el costo real frente al costo estimado para X producción. Entonces, siguiendo con el ejercicio que estábamos desarrollando, el ejercicio número 1, donde ya hemos determinado todo el costo de producción hasta obtener el margen de rentabilidad, las dos últimas preguntas o los dos últimos puntos están orientados a analizar o aplicar el estándar frente a los costos reales en este ejercicio. En el punto E del ejercicio 1 nos solicita que si, o nos indica que si el costo estándar estimado para la materia prima directa por unidad es de 8.900, ¿qué se analiza? Y en el punto F nos indica que si la tasa de aplicación de los CIF estándar estimada es de 800 pesos por unidad, ¿qué se analiza? Entonces recordemos que frente a los costos estándar siempre hablamos de las variaciones. Podemos tener variaciones positivas o variaciones negativas. Y todo esto va en relación a cada uno de los elementos del costo. Cada elemento del costo debe tener un estándar. ¿Cuál es mi estándar de materia prima? ¿Cuál es mi estándar de mano de obra directa? ¿Y cuál es mi estándar de los costos indirectos de fabricación? Entonces recordemos que una variación positiva es cuando el costo real es mayor, cuando el costo estándar es mayor que el costo real. Claro, si yo presupuesté X cantidad y me gasté menos, quiere decir que voy a tener una variación positiva en este caso. Y una variación negativa está dada cuando el costo estándar está por debajo del costo real. Quiere decir que presupuesté gastar y terminé gastando realmente por encima de esa cantidad. Entonces, teniendo claro esta variación o cómo se comportan estas variaciones, el ejercicio nos pide en el punto E que analicemos qué pasa si el costo estándar de la materia prima directa es de 8.900 por unidad. Entonces ubiquemos aquí en el punto 2 donde hicimos el cálculo de la materia prima. Acá hicimos el cálculo de materia prima para cada orden de producción. Miremos cuál fue el costo real por unidad. Entonces divido el total de la materia prima en las unidades de cada orden de producción. Para la orden de producción 15 es 8.700, para la orden de producción 16 sería 8.500 y para la orden de producción 17 sería 9.850. Este sería mi costo real, lo que me gasté por cada una de las unidades. Y me están diciendo que el costo estándar presupuestado por unidad es de 8.900, 8.900, 8.900 y 8.900. Entonces, ¿qué podemos analizar? Entonces,
que para cada una de las órdenes de producción va a haber una afectación diferente. Entonces, para la orden de producción 15, ¿qué pasa? El costo estándar es mayor que el costo real, ¿cierto? Es decir, que tenemos una variación positiva. En la orden de producción 16, mi costo estándar menos mi costo real me da una variación positiva. Y en la orden de producción 17, mi costo estándar es menor que mi costo real, entonces tengo una variación negativa. Es lo primero que debemos identificar. ¿Qué tipo de variación se presentó por cada orden de producción? ¿Qué pasa con esta variación? Esta variación va a impactar o va a afectar el resultado final de la venta de este producto. Entonces, para responder qué se analiza con esa variación, entonces lo que tenemos que hacer es comparar cuál debía haber sido el costo de venta de acuerdo a lo presupuestado y cuál fue el costo de venta real y en cuánto se afectó mi margen de rentabilidad. Entonces, si yo en la orden de producción 15, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a mirar cuál fue la variación total. En la orden de producción 15 vendí 1200 unidades, ¿sí? Y la variación fue positiva, es decir, que en esa orden de producción hubo una variación favorable de 240.000 pesos con respecto a las unidades que se vendieron. En la orden de producción 16 tengo una variación también favorable de 400 pesos por unidad, y en la orden de producción 17 tengo una variación de 950 por las unidades. Es decir, que esta fue la variación que yo tuve en cada orden de producción. Observemos, en la orden de producción 15 ahorré 240.000, en la orden de producción 16 ahorré 384.000 y en la orden de producción 17 afecté el costo en 1.368.000. Este es el valor o la cantidad de variación del costo frente al estándar. Miremos cómo afectó el resultado. Entonces tenemos unos ingresos. Entonces en la orden de producción 15 los ingresos fueron 41.400. En la orden de producción 16 fueron 25.248 y en la orden de producción 17 fueron 37.152. Estos ingresos son los que determinamos en el punto 6 al momento de elaborar el estado de resultados, ¿sí? Porque lo que queremos analizar es cómo afectó la variación a mi resultado final, ¿cierto? Es decir, a la utilidad que tuve en esas ventas. Entonces los ingresos son los mismos. El costo de venta es el que se ve afectado, ¿cierto? Quiere decir que este costo de venta que yo logré acá se disminuyó en 240 porque ahorré 240, ¿cierto? Es decir, que el costo real, el costo presupuestado total debía haber sido 23.076.499, ¿sí? A ver, los 240.000 es la variación, es decir, que esos 240.000 fue lo que ahorré porque es una variación positiva. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera ahorrado esos 240.000, mi costo total hubiese sido 23.076.499, ¿cierto? Lo mismo en la orden de producción 16. Este fue mi costo de venta, pero como hubo una variación positiva en las unidades que se vendieron de 384.000, mi costo real
hubiese sido 16,477, 759. Y en la orden de producción 17, ¿qué quiere decir? Que nosotros gastamos de más 1.368.000, ¿cierto? Es decir, que mi costo de venta no debía haber sido 20.559.342, sino que tenía que haber sido 19.191.342. ¿Por qué se aumenta? Porque hay una variación desfavorable frente al costo estándar. Entonces miremos cuál era la utilidad bruta presupuestada con esa materia prima que teníamos establecida en el costo estándar. Y miremos el margen de rentabilidad. Entonces, mi margen de rentabilidad, recordemos, utilidad bruta dividido en los ingresos por 100. Este era nuestro margen de rentabilidad presupuestado. Margen presupuestado, de acuerdo al estándar de materia prima que teníamos. Y el margen real margen de rentabilidad real, ¿cuál fue? Entonces comparémoslo acá. El real, que fue el que calculamos. Entonces acá estamos comparando. ¿Qué analizamos con esa variación en la materia prima? Analizamos que en la orden de producción 15, nuestro margen de rentabilidad mejoró, ¿cierto? Porque el presupuestado era 44.26 y fue 44.84. ¿Por efectos de qué? De la variación favorable de la materia prima. En la orden de producción 16, ¿qué pasó? Fue mejor el margen de rentabilidad real, ¿sí? Porque con el costo estándar que teníamos de materia prima, teníamos presupuestado un margen del 34.74% y el real fue el 36.26%. Y para la orden de producción 17, vemos que nuestro margen real cayó al 44.66%. ¿Efectos de qué? De la variación negativa que se obtuvo en la materia prima, ¿cierto? Mire que gastamos 1.368.000 más en materia prima, lo que hizo que nuestro margen presupuestado de 48% cayera al 44.66%. Es decir, que este es el análisis que se hace frente a la variación del costo estándar de la materia prima que se tenía presupuestado frente al costo real. Es decir, este sería el análisis del punto número E. Para el punto F, dice qué pasa si la tasa de aplicación de los CIF estándar estimada es de 800 pesos por unidad. Entonces, tomemos de igual forma el análisis de forma independiente. ¿Qué hubiese pasado si la tasa de aplicación que se tiene estimada es del 800 pesos por unidad? Entonces busquemos en el punto 4 la asignación de los costos indirectos de fabricación. Nos dice que la tasa de aplicación es real, fue de 751,55 y nuestra tasa estándar estimada de los CIF es de 800. Entonces, como pueden ver acá, hay una variación. En este caso es positiva, claro, porque el costo estándar es superior al costo real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gastamos menos en costos indirectos de fabricación de acuerdo a lo que se tenía presupuestado.
Es decir, que por cada unidad, la tasa de aplicación por hora se mejoró en 48.45%. Entonces miremos si hacemos la asignación de los CIF con el estándar que hubiese pasado. Entonces, las horas de la orden de producción 15 por la tasa estándar, las horas de la orden de producción 16 por la tasa de aplicación estándar y las horas por la tasa de aplicación estándar, nos indica que nuestros CIF o nuestros costos indirectos de fabricación del periodo presupuestados eran 9.048.000 y realmente fueron 8.500.000, que fue la distribución que hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir o qué analizamos en este punto? Que por costos indirectos de fabricación se ahorró 548.000 pesos en el total de las 3 órdenes de producción. Miremos cómo afectaría la orden de producción esa variación. Entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces estos 548.000 que yo me ahorré los divido en el total de las unidades que produje en el periodo, ¿cierto? Fueron 4.500 unidades. Es decir que por cada unidad me ahorré 121,78 pesos. ¿Sí? Ojo que esta variación que está acá de 48,45 es la tasa de asignación, y la tasa de asignación está dada por hora de mano de obra directa, ¿cierto? Entonces realmente el ahorro lo tengo que medir, son por unidades, cantidad de unidades. Por eso es que divido la variación en las unidades que se produjeron en el periodo, porque los CIF se distribuyen sobre el total de las unidades producidas. Entonces miremos cuál fue el ahorro en CIF. Entonces indiquemos acá que esto fue la variación de materia prima directa para el punto E, y aquí vamos a hacer la variación de la tasa de aplicación de los CIF. Entonces, por unidad, en la orden de producción 15, me ahorré 1.200 unidades por los 121. En la orden de producción 16, me ahorré 121 por las unidades vendidas. Y la orden de producción 17, 121 por las unidades vendidas de la orden de producción 17. Este fue el ahorro que obtuve por el efecto de la tasa de aplicación del estándar frente a lo real, ¿cierto? Es decir, ahorramos. Entonces determinemos cómo se vio afectado el resultado final en cada orden de producción. Entonces tenemos los ingresos, que son los mismos porque no hay afectación en los ingresos, y miremos qué pasa en el costo. Es decir, que este costo real, de este costo de venta real de las unidades vendidas, le sumo, porque la variación es positiva, le sumo los 146,133 que debía haberme gastado. Para la orden de producción 16, el costo de venta, le sumo la variación, y para la orden de producción 17, le sumo la variación en la tasa de aplicación. Es decir, que si yo hubiese tenido o hubiese cumplido con el estándar de la tasa de aplicación de 800 pesos por unidad, que en este caso
son realmente 121,78, esta hubiese sido el resultado presupuestado. Versus, comparémoslo con el real, ¿qué variación hubo? Entonces, para la orden de producción 15, mi presupuestado era 44,49 y realmente fue 44,89. En la orden de producción 16, el presupuestado era 35,79 y el real fue el 36,26. Y en la orden de producción 17, el presupuestado fue 44,19 y el real fue 46,66. Entonces observemos que cuando mi variación del costo frente al estándar es favorable, es decir, es positiva, mi margen de rentabilidad siempre va a estar por encima del margen presupuestado. Claro, ¿por qué? Porque esta variación positiva va a hacer que mi utilidad sea mayor. Por tanto, mi margen de rentabilidad tendrá que ser porcentualmente mayor. Cuando mi costo presupuestado o el costo estándar es superior al costo real, en ese caso voy a afectar la utilidad que tenía pensado lograr y mi margen de rentabilidad va a ser inferior. Entonces, hasta aquí la aplicación de los costos estándar en un sistema de costos por órdenes de producción.